ciudadano y que es Vox Populi muy amplia, es el hecho de que existe una falta de confianza en que quienes van a hacer esos cambios. Por ejemplo, cuando se estructuran estas mesas de trabajo en el Congreso actualmente, pues la población desconfía que los diputados actuales, con muy contadas excepciones, porque obviamente existen diputados que quieren hacer las cosas bien, pero la mayor parte, la población siente que ellos no van a hacer ningún cambio que los vaya a afectar. Por ejemplo, cuando decimos no queremos reelección, hay quienes dicen reelección por lo menos por 2 periodos. Hay quienes pensamos 0 reelección consecutiva. No tiene que haber reelección. Pero igual, a un diputado no le va a interesar hacer un cambio que lo va a afectar a él. A un alcalde no le interesará que los cambios lo vayan a afectar en este momento. Entonces, aquí hay una pérdida de confianza de la población en que exista la voluntad política de hacer los cambios y que exista la honestidad, la dignidad y la visión de país, ¿verdad, Roberto? Porque ahorita lo que está verdaderamente prevaleciendo son los intereses personales, pues, ¿no? Diputados que llevan 5 periodos de estar ahí, pues quieren llegar al 6º. No les importa si la gente está interesada en que cambien o no. ¿Cómo salir de esto? Porque obviamente yo estoy de acuerdo contigo en que si hay una constituyente, pues también hay que analizarla para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Pero por otro lado, puede ser que llegue gente fresca, que llegue a cambiar, que llegue a hacer las cosas diferentes que el sistema actual. Mira, el problema es suponiendo que no hubiera corrupción. Yo escribí Colapso del Estado hace 3 años. Y si hoy tuviera que reescribirlo, el problema que analiza estas cosas sería más profundo, porque nuestro Estado colapsa en forma permanente. No es posible gobernar, aun suponiendo que hubiera moralidad y principios, para un Estado tan terriblemente desestructurado. Y por eso, naturalmente, un Estado así proclive en un caos de esto para cualquier clase de corrupción. Y fíjate tú, la corrupción está marcando socialmente todas las instituciones. Entonces, ¿cómo hacemos para descolapsar el Estado? Y eso es un punto que tú lo planteaste. Yo creo que una de las cosas más importantes es la moralidad, porque si yo tengo democracia, la democracia como sistema de vida, tengo que tener mis derechos humanos completamente y totalmente derecho a tenerlos. Pero si yo no puedo comer, no me puedo educar, la violencia me afecta y todo lo demás, entonces la persona, el pueblo pensará, bueno, ¿y la democracia para qué? ¿Para qué me sirve? O esto era una frase elaborada que no tiene sentido, que no tiene contenido. Francisco, hay que darle contenido a nuestra democracia que queremos construir. Y yo creo que en ese sentido la Constitución ayuda a suceder. Yo pienso que el año entrante, a pesar de que todo lo que estamos hablando, las reuniones de la población que manifiesta su rechazo, es muy importante que esa organización permanezca en el espacio y en el tiempo, para que se tenga mucho cuidado el próximo gobierno de cosas que deben reformarse correctamente, reformas, y al mismo tiempo que actúe con moral y principios quienes llegan al gobierno, aunque tal vez no eran los precisamente indicados para ser digamos, candidatos, pero sabes también, los mismos partidos políticos no escogen a sus candidatos, sino que se compran los puestos. Entonces, el problema es que la monetización de la política, y no solo de la política, está ocultando todo lo que el pueblo guatemalteco debiera tener, Francisco. Entonces, el problema es que la monetización de la política, y no solo de la política, está
ocultando todo lo que el pueblo guatemalteco debiera tener, Francisco. Yo creo que, como tú mencionabas muy bien, el Estado ha colapsado en muchos aspectos, y uno de los colapsos es la parte moral. Eso es un sentimiento generalizado. Recientemente recibí una llamada de un colega, el doctor Jorge Calderón de Chiquimulía, quien me llama casi a las 10:30, 11 de la noche, muy preocupado, y me dice: mira, aquí lo que hemos perdido son los conceptos colectivos de la honradez, de la dignidad, del respeto, porque prácticamente se ensalza y se vanagloria a los corruptos, se les acepta cuando debía rechazárseles. Tenemos un sistema que tiene una letra excelente, porque yo creo, como tú muy lo mencionas bien, la Constitución política es excelente, tiene en su espíritu, en su texto, es muy bueno, pero no la seguimos, está escrito, y sin embargo ni la conocemos ni le hacemos caso. ¿Por qué? Porque hemos abandonado los valores fundamentales de la sociedad. Y yo sí comparto contigo la opinión, y con las personas como el colega que lo mencionaba y otras muchas que así lo dicen, que Guatemala tiene que retornar otra vez a tener esos valores, porque mañana elegiremos algunas otras gentes. Yo creo que el movimiento colectivo ciudadano tiene que persistir y estar con el ojo puesto, porque aquí se ha también desvirtuado el hecho de que cuando alguien gana una elección, Roberto, realmente no está ganando un cheque en blanco. No. Lo que está ganando es la responsabilidad de irle a servir al pueblo. Pero aquí se le ha dado la vuelta totalmente. Parece que el que ganó la elección se ganó el premio mayor de la lotería, ¿verdad? Y desafortunadamente así ha venido siendo. Hay que volver al concepto que el electo es un servidor público, que está temporalmente y que tiene la enorme responsabilidad de velar por los fondos del Estado, más aún que por los fondos personales. Cuando tú mencionabas que al presidente electo se le da la llave de la urna en la que está la Constitución, porque él es el garante de cumplir con ese bienestar para el pueblo, obviamente han fallado, pues, porque este pueblo que sigue con hambre, que sigue con analfabetismo, que sigue con enfermedad, no ha cumplido el precepto constitucional de llevar bienestar. Sí, así es, Francisco. Por eso el bien común pasa a ser una palabra de más escrita, pero no entendida. Es que el problema es que hay mucha gente en Guatemala, Francisco, muy honrada, muy honesta en todos los niveles sociales, en el campo. Yo voy mucho al área de Totonicapán y hay movimientos sociales muy intensos, muy buenos, trabajando por cambiar la vida, su vida y todo lo demás, responsables y preparados, porque se han preparado. Entonces el problema es que hay que reordenar la sociedad entera. De recuento, la parte política es el tamiz que hay que tocar fundamentalmente, pero también todo en su conjunto. Yo sí creo que se le puede decir al pueblo que hay palabras de fe, pero tienes también tu razón, porque ya lo he dicho, de que el pueblo tiene que manifestarse y estar, digamos, una supervisión de lo que sucede en el país, pero que también tengan cuidado lo que se dice y no pase al otro lado y entonces va a ser más complicado. No, las cosas hay que verlas y volvemos otra vez, damos la vuelta y caemos en principios y valores. Si no hay principios y valores y no se enseñan los principios y los valores, mal vamos a avanzar, porque el que va al puesto público, ya sea por elección o porque está nombrado, es porque debe cumplir, como dices tú, debe cumplir su función como funcionario. Entonces su misión es servir y no servirse. Pero ese es el problema que está sucediendo. No, y para muchas gentes en otros lugares es un honor ser un servidor público. Claro. Aquí es un premio, sí. Roberto. Ahora, concentrando en algunas respuestas que la gente sí quisiera escuchar, diríamos de que en el corto tiempo que tenemos a las elecciones, las cuales pueden postergarse, porque existe el camino legal para hacerlo, se puede postergar, pero solamente por un par de meses. En realidad, pero lo importante acá sería saber, Roberto, si es posible o no, por ejemplo, introducir los cambios
en la Constitución a través de los cuales se impida la reelección. ¿Es posible en este corto tiempo hacerlo o no? Si quieres con franqueza, te lo digo, no. No es posible. Por eso te mencionaba a lo de Napoleón, que decía, vísteme despacio que no tengo prisa, pero lo hizo. No, no es posible. Seamos objetivos, seamos objetivos. Vamos a correr y vamos a correr, pero en alguna medida el objetivo es que los corruptos no vuelvan otra vez. Pero el problema de los corruptos no vuelvan otra vez ya sucedió en tiempo de Serrano y los corruptos volvieron. O sea que el problema no es hoy en día. El problema es que la sociedad debe entender un país social somos todos y que todos tenemos la labor de vigilar y trabajar y todo el mundo tiene que ser honesto con lo que produce y lo que hace. Por eso la reelección, todo ese tema es necesario estudiarla y verla después cuando haya posibilidades de cambio, porque sí va a haber cambio. Pero vuelvo al tema, el pueblo debe permanecer vigilante y apreciar lo que es y despreciar lo que no es. Y entonces vamos tomando el camino de un país diferente. Este país puede ser enormemente poderoso económica, social y política, pero no lo es. Los infortunios están en todos lados, como hemos dicho. No. Yo pienso que lo que se puede hacer hoy es lo que está haciendo la sociedad. Pero los parches que se tratan de hacer, yo creo que, te lo digo con toda sinceridad, no creo posible de parches. No hay que hacer parches. Claro. Y otra de las posibilidades que hablamos con el licenciado Carpio antes de entrar en la Cámara es, digamos, que se hagan reformas a la Constitución ya existente, que sea a través de la vía del Congreso y que ésta, sin llegar a una constituyente, pueda ir a una consulta popular en las cuales se avalen o no esos cambios. Esto pues aún previo a una Asamblea Nacional Constituyente. Así es, ¿verdad, Roberto? Sí, yo definitivamente no me inclino por la Asamblea Nacional Constituyente. Me digo por formar la Constitución. Yo sabes que yo enseño la Constitución por el sistema La Constitución y yo, de hace 10 años. Y yo me sorprendo cuando la gente comienza a analizar el tema. Así que, primeramente, que nuestro pueblo sea feliz hoy. Muchas gracias, Roberto. En realidad, cada vez que hacemos un programa de estos, pues lo que queremos es avanzar en el análisis. Las respuestas son complejas, ya lo estamos oyendo hoy del licenciado Roberto Carpio, que hay caminos y que estos caminos en realidad pasan por el hecho de que el pueblo de Guatemala tiene que mantenerse vigilante, que nosotros tenemos que retornar a esos valores colectivos de la honradez, de la dignidad, del respeto, y que es a través de esa fortaleza cívica que vayamos desarrollando que vamos a hacer que documentos tan importantes como es la Constitución política ya existente, los cambios que sea necesario hacerlos, pues los hagamos bien. Pero sobre todo que estas personas que estén apostando a llegar a ser electos, pues se olviden de que van a llegar a reinos o a feudos, y que van a llegar a ser objeto de un escrutinio cívico permanente, muy exigente, porque no es posible que este país siga viviendo funcionarios ricos y pueblos pobres. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme estar en Acción Positiva, porque es positiva lo que haces. Muchas gracias, Roberto. Un gusto, nos vemos la otra semana. Guatevisión,